La Biblia no es solo un libro espiritual, también es un espejo psicológico. Detrás de cada historia hay un mensaje profundo sobre la mente humana, los conflictos del alma, las heridas emocionales y la manera en que enfrentamos la vida. En esta serie vamos a analizar las historias más conocidas de la Biblia desde una perspectiva psicológica que dicen de nosotros, cómo revelan nuestras luchas internas y cómo pueden ayudarnos a crecer espiritualmente y mentalmente. Hoy, en la parte 1, exploraremos 3 historias fundamentales. Primero, Adán y Eva y el nacimiento de la conciencia. Segundo, Caín y Abel, la sombra humana y la envidia. Y tercero, la Torre de Babel, el ego colectivo y la crisis de identidad. Vamos a empezar. El relato del Jardín del Edén no es solo la historia del pecado original, es la representación del momento en que la humanidad adquiere autoconciencia. Psicológicamente, el árbol del conocimiento simboliza la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, pero también entre lo que soy yo y lo que no soy yo. Antes de comer del fruto, Adán y Eva viven en un estado de inocencia, o lo que la psicología llamaría inconsciencia primaria. Una etapa muy similar a la niñez temprana. ¿Y cuál es el significado psicológico del pecado? Cuando comen del fruto, nace la culpa, nace la vergüenza, porque la Biblia dice, se dieron cuenta de que estaban desnudos, y nace el miedo a ser juzgados. Este proceso es el mismo que todos vivimos cuando dejamos de ser niños y empezamos a ser conscientes de nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestros errores. La serpiente, en este contexto, no es solo un animal, representa la duda, la tentación y esa parte interna que nos empuja a cuestionar los límites. Desde la psicología junguiana, la serpiente es la sombra que nos invita a explorar lo prohibido para poder crecer, para expandir nuestra conciencia. Y el exilio del Edén, más que un castigo, es un proceso de madurez forzada. La salida del paraíso simboliza el inicio de la responsabilidad, el trabajo, el dolor y el crecimiento personal. Porque nadie madura sin dolor y nadie avanza sin enfrentar la dura realidad. En conclusión, la historia del Edén es una metáfora de nuestra propia vida. El jardín representa la infancia protegida y la expulsión representa la inevitable llegada a la adultez. Es el paso necesario hacia la conciencia, con todo lo que eso implica. Ahora pasemos a una de las narraciones más psicológicas de toda la Biblia, a la historia de Caín y Abel. Caín representa esa parte de nosotros que se siente insuficiente, rechazada, no valorada. Abel, por otro lado, representa la parte luminosa, exitosa y aceptada. El conflicto interno es brutal. Caín no mata a Abel solo por celos. Lo hace porque la luz de Abel expone su propia oscuridad, su propia frustración. Psicológicamente, esta historia nos habla de la envidia, de la destructiva costumbre de compararnos, de la frustración interna que sentimos, la incapacidad de manejar el fracaso y la herida profunda del rechazo. Caín no logra controlar su sombra, esa parte interna que odia aquello que en el fondo desea hacer. Cuando se dice que Dios rechaza la ofrenda de Caín, no es que Dios prefiera a Abel por capricho. Simbólicamente, Caín representa al ser humano que ofrece lo mínimo, sin corazón, sin integridad, sin un esfuerzo real. Abel, en cambio, representa la excelencia, la entrega y la autenticidad. En términos de psicología, Caín actúa desde la carencia, desde el resentimiento. Abel actúa desde la abundancia interior, desde la gratitud. La pregunta que Dios le hace a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel?, es en realidad una invitación a mirar hacia adentro, a reconocer el daño que causamos cuando actuamos desde el resentimiento y el ego. Y la respuesta de Caín, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?, revela la actitud típica del ego herido en evadir la responsabilidad a toda costa. Finalmente, la famosa marca de Caín no es una maldición divina, es una consecuencia natural. Quien vive consumido por la envidia y el resentimiento nunca encuentra su lugar en el mundo. Siempre siente que todos lo rechazan, porque en realidad él mismo vive rechazándose. La conclusión psicológica es clara, la historia de Caín y Abel es un llamado a integrar nuestra sombra, a aceptar nuestras debilidades y a transformar la envidia en un motor para el esfuerzo, la creatividad y la madurez emocional. Nuestra tercera historia es la Torre de Babel. Este relato no solo habla del orgullo humano, sino del ego colectivo, de esa necesidad humana de controlar todo, de querer llegar al cielo por nuestras propias fuerzas sin depender de nadie. Psicológicamente, construir una torre para llegar al cielo
simboliza el deseo de ser autosuficientes, el intento de controlar la vida sin necesidad de una conexión espiritual, y el orgullo intelectual y la arrogancia que nos hacen creer que podemos resolverlo todo con nuestra propia mente. Es la mente humana intentando ocupar un lugar que no le corresponde y la confusión de lenguas que representa. En psicología simboliza la desconexión interna, la pérdida de identidad y de propósito, y el caos que surge cuando intentamos elevarnos más allá de nuestro carácter, nuestra disciplina o nuestra madurez real, es lo que pasa cuando nuestras ambiciones superan nuestra integridad. La caída de la torre no es un castigo, es una corrección. Es un recordatorio de que el crecimiento verdadero no es rápido ni espectacular. Es lento, profundo y humilde. La conclusión psicológica de Babel es que nos muestra lo que ocurre cuando una vida, una sociedad o un proyecto se construye desde el ego y no desde la profundidad espiritual y la humildad. Las historias de hoy revelan algo esencial a la Biblia. No solo narra eventos, describe procesos internos que todos vivimos. Todos somos Adán despertando a la conciencia. Todos somos Caín luchando contra nuestra sombra y la envidia. Y todos somos parte de la humanidad construyendo torres de orgullo que, tarde o temprano, colapsan. Pero cada caída, cada crisis, es una oportunidad para volver al propósito, a la humildad y a la verdadera madurez espiritual. En la parte 2 de esta serie exploraremos nuevas historias con significados psicológicos igual de profundos, como el diluvio, el llamado de Abraham y la increíble historia de José en sí. Este análisis te ha parecido interesante. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto.